A 40 segundos, hace un par de horas llegó a Nueva York el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que va a pronunciar allí ante la Asamblea de Naciones Unidas su último discurso internacional. Un discurso para hablar de la lucha contra las drogas de Colombia, que es la razón por la cual Estados Unidos no desertificó hace ya una semana. Va a hablar de justicia climática, pero especialmente de la guerra en Gaza, que el presidente Petro llama con razón el genocidio en Palestina, una guerra que está completando este fin de semana 720 días, que deja más de 65.000 muertos, muchos de ellos mujeres y niños, por hambre, más de 166.000 heridos. No es coincidencia que como antesala de esta Asamblea General de Naciones Unidas, hay varias potencias en el mundo, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, y hoy Francia reconocen oficialmente al Estado de Palestina, que es lo mismo que ya han hecho inclusive Colombia, 150 países de todo el mundo. No le gusta la decisión al primer ministro Netanyahu de Francia, y anticipa que no permitirá la creación de ese Estado palestino. Hoy debe sumarse a la lista de los países, el gobierno de Macron de Francia. Israel esta madrugada está bombardeando zonas habitadas de Gaza. Esta mañana hay gente atrapada que no tiene cómo salir porque no hay máquinas para ello. Los heridos los llevan a hospitales desabastecidos sin suministros, porque acuérdense ustedes que tampoco dejan entrar comida en ese terrible estado. Con este panorama, el primer ministro de Israel se niega a que reconozcan a Palestina como Estado, y a todos los países que lo han hecho le responderá mañana también desde la Asamblea General de Naciones Unidas, que promete ser el escenario de este muy interesante conflicto diplomático. El presidente Petro, antes de viajar a Nueva York, dejó firmado el decreto con el que vuelve a nombrar ministro de Igualdad al controvertido Juan Carlos Florián. Esta vez ministro, no ministra. En el gabinete ya hay 10 mujeres, razón por la cual ahora él, que se había declarado fluido, se posesiona como hombre. Se resuelve la discusión sobre la ley de cuotas. Florián se queda en el ministerio porque volvieron a hacer el trámite para nombrarlo y resolver así la suspensión en el cargo ordenada por el Tribunal de Cundinamarca. A propósito del presidente Petro, le está pidiendo desde anoche a México, a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, que la ayude a encontrar a 2 reggaetoneros, jóvenes hermosos, dice el presidente Petro, que están desaparecidos después de un concierto en el estado de Sonora. El presidente Petro le atribuye a mafias internacionales, inclusive al consumo desmedido de droga de los Estados Unidos, la desaparición de ellos, de la cual el estado de Sonora no tiene mayor información. Ya le voy a contar a propósito la historia de ellos. Se llaman Byron Sánchez y Jorge Herrera. Este Byron es el conocido en el mundo del reggaetón como B-King, ex de otra DJ colombiana llamada Marcela Reyes, razón por la cual ambos son tendencia esta mañana en redes sociales. Lo último que la familia supo de ellos es que habían salido de un gimnasio en Ciudad de México y desde ahí desaparecieron. El presidente Petro relaciona la desaparición con mafias internacionales creadas en el continente por el consumo desaforado de drogas en Estados Unidos. No hay evidencia de que una cosa tenga relación con la otra. De Byron y de Jorge Herrera no hay mayores pistas esta madrugada. Sus fotografías de Se Busca están publicadas en medios, en portales mexicanos, aunque el gobierno de Sonora esta mañana en un comunicado dice que nadie se ha acercado oficialmente a reportar la desaparición. Hablando de noticias internacionales, les contaré en segundos de la carta del presidente Maduro desde México que le envía al presidente Donald Trump. La fecha es 6 de septiembre, niega que la droga que llevan en lanchas que ha bombardeado Estados Unidos en el Caribe salgan por Venezuela. Dice que la mayor cantidad de droga sale de Colombia, que ha sido solidaria con Maduro, ahora recibe el baldado de agua sucia. Dice que la droga sale especialmente por el Pacífico colombiano y por La Guajira, y que solamente el 5% sale por Venezuela, a modo de excusas. Trump no recibe todavía la carta o no lo confirma oficialmente. La carta tiene como objetivo fundamental pedirle a Donald Trump volver a diálogos y tener una conversación directa, no sobre fake news. Maduro, por otro lado, está armando a su gente barriadas populares
que están recibiendo armas e instrucción militar temiendo que cada vez está más cerca una invasión de los Estados Unidos. Bienvenidos de nuestra guerra, les contaré también, fueron liberados los militares que estuvieron secuestrados este fin de semana durante más de 30 horas en eso que ahora llaman azonadas. Fueron 500 civiles, obviamente manipulados e instrumentalizados por disidentes de las FARC. Ocurrió en La Plata, en el departamento del Huila, en donde finalmente fueron liberados. La otra, tanto más grave, ocurrió en La Macarena, en el Meta, en donde supuestos campesinos impidieron la captura de un jefe de las FARC que tiene el alias de Chimbo de Oro, uno de estos jefes de las disidencias señalado por el reclutamiento de menores, por desplazamiento forzado, por extorsiones y por homicidios. Y efectivamente cumplen su cometido estos señores, disidentes de las FARC, que es lograr la solidaridad de la comunidad que impidió la captura de este señor Oliver Lozano Serna. Tiene el alias de Chimbo de Oro. En Estados Unidos, la gran noticia esta mañana, que es que el gobierno de Donald Trump informa los riesgos del consumo de acetaminofén, especialmente en mujeres embarazadas, que tendría que ver con el nacimiento exagerado de niños con problemas de autismo. Hay cifras que intentan demostrar que el acetaminofén podría ser la causa del autismo. El presidente Trump recomendará a las mujeres en embarazo que no lo tomen, o que no lo tomen el genérico ni el popular Tylenol, a menos de que sea en casos de fiebre muy alta. Sería el equivalente a decirle a mujeres embarazadas en Colombia que no tomen Dolex. Ya les voy a contar de la relación entre acetaminofén y autismo y casos de mujeres embarazadas. Bienvenidos, son las 6 de la mañana, 7 minutos. Un gusto saludarlos en este, de momento, amanecer soleado. Este fin de semana el gobierno anuncia otro gran cambio en la salud de los colombianos. Un cambio vía decreto, camino a implementar una reforma a la salud que no ha aprobado el Congreso. El Ministerio de Salud publicó el borrador de una resolución que obliga a las EPS y a hospitales a reorganizarse, crear redes integrales, redes territoriales de salud, aunque pareciera algo muy técnico. En la práctica es la manera como operan las entidades de salud en los territorios. Dice el documento que, por ejemplo, clínicas, hospitales, centros de salud e inclusive laboratorios tendrían que funcionar como una red conectada con roles definidos en lugar de operar de la manera aislada como está sucediendo hoy, un cambio de fondo en el sistema de salud en Colombia. Un gusto saludarlos. Hoy se están cumpliendo 195 años de la separación de Venezuela de la Gran Colombia y se están cumpliendo 158 años de la fundación de la Universidad Nacional. Para sus estudiantes, para sus profesores, un saludo especial desde Blue Radio. Aquí está lo más importante en el resumen. En esta mañana de lunes lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. El presidente Gustavo Petro ya se encuentra en Nueva York, donde participará en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que se lleva a cabo entre el 22 y el 26 de septiembre. Está previsto que el presidente intervenga mañana en la Asamblea y se espera que hable de paz, del genocidio en Palestina y de la desertificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha antidrogas. La canciller Rosa Villavicencio habló sobre la propuesta del presidente Petro que hará ante la ONU sobre una fuerza armada de paz para detener la guerra en Gaza. Abogar por la multilateralidad, por el diálogo entre las naciones, es una apuesta fundamental también por acabar con el genocidio en Palestina, en Gaza. Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal han reconocido oficialmente al Estado palestino. Por primera vez, países aliados de Israel y con gran peso internacional dan este paso en la antesala de la conferencia de la ONU sobre la solución de los dos estados. La decisión tiene además una fuerte carga simbólica en el caso británico por la histórica declaración de Balfour de 1917. Benjamín Netanyahu desafía a los que abogan por un Estado palestino, asegura que eso nunca va a ocurrir. El primer ministro israelí respondió así al Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, que reconocieron oficialmente el Estado de Palestina, dando un giro diplomático histórico en apoyo a una solución de dos estados. Hoy lunes comienza en la ONU una conferencia clave sobre Palestina y esto ocurre en medio de la intensificación de la violencia en Gaza. Este fin de semana se presentaron dos azonadas. En La Plata, Huila, 64 militares fueron secuestrados por más de 500 personas.
Y en la Macarena Meta, la Guardia Campesina frustró la captura de un cabecilla de las disidencias lideradas por Iván Mordisco. Se trata de Oliver Lozano Serna, alias Chimbo de Oro, quien se desempeñaba, según las autoridades, como coordinador logístico de la estructura Ever Castro Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias. Este año se han presentado 38 azonadas en todo el país. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, condenamos ese delito, ese crimen de lesa humanidad perpetrado por las disidencias de alias Mordisco, de un criminal que solamente le ha hecho daño a Colombia. Cuando estas personas que cometieron estos delitos atacan a la fuerza pública y la sacan de allá, lo único que están haciendo es abriéndole el paso a los criminales. Lo que se vive entre el nordeste del departamento de Antioquia y el sur del departamento de Bolívar es una verdadera crisis humanitaria luego de constantes combates que han tenido el Clan del Golfo, las disidencias y el ELN en los últimos días. Aunque en esta zona se habla de varios ilegales muertos, las autoridades aún no han podido tener un consolidado exacto sobre la situación en esta zona del país. Lo que sí se ha confirmado son personas confinadas y también desplazadas. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, utilizan a la población civil, que se visten de civil, que se la pasan en áreas semiurbanas, que utilizan las redes sociales para engañar a los incautos. Rodrigo Londoño, el último excomandante de las extintas FARC, habló sobre las sanciones de la JEP y confesó que nada podrá reparar el dolor de las víctimas. El dolor no se va a quitar, las heridas van a estar ahí siempre presentes en las víctimas. Nunca van a olvidar los sufrimientos tan grandes que se sufrieron fruto del conflicto. Esta semana, luego de conocerse la decisión del Tribunal Especial, algunas víctimas de las FARC mostraron su rechazo a la sentencia de los magistrados. Me parece que ahí los magistrados, pues con todo el respeto que les tengo, pues fallaron, porque no, el objeto de la pena sí tiene que ser resarcir a la víctima. ¿Qué estamos pidiendo como transportadores en general, aquí de la ruta Bogotá-Villavicencio? Nos den 3 horas subiendo en el punto, a partir del punto de afectación, con cierres, puede ser en Chipaque o en las bombas de Chipaque. ¿Para qué? Para que el que pueda avanzar pueda adelantar ahí para arriba, y eso va a ayudar a que avance la movilidad. Nuevos bloqueos volvieron a afectar este sábado la vía al llano. Transportadores de carga inconformes con los horarios de tránsito establecidos para la vía alterna decidieron cerrar varios puntos del corredor en sectores como el Ubal, El Tablón, Buenavista, Guayabetal y Llano Lindo, generando largas filas y afectaciones para los usuarios. Llevamos más de 8 días esperando que abran la vía porque tenemos citas médicas, tenemos que atender muchos eventos allá en Bogotá y realmente sí nos hemos visto muy afectados. Tras varias horas de diálogo entre representantes del gremio, autoridades locales, la ANI y el Ministerio de Transporte, se logró un acuerdo que permitió levantar estos bloqueos. En Cauca fueron encontrados sin vida los mineros que estaban atrapados en una mina de oro en el corregimiento de San Antonio, municipio de Santander de Quilichao, después de 9 días de trabajo por parte de los organismos de socorro. Sin embargo, aún no han podido realizar la extracción de los cuerpos. Entre los 6 mineros se encuentran 4 colombianos y 2 venezolanos. Laura Achinte, técnico operativo Defensa Civil del Cauca. Todavía se está esperando el proceso ya de recuperación de los mismos y de que puedan ser sacados pues ya acá al aire libre, pero ya están ubicados y ya se encontraron, es el informe pues del momento. Juan Carlos Alberto Uribe Bejarano, se le imputa esta conducta también de desaparición forzada en calidad de determinador. Un juez de garantías de Cali dejó en libertad a Juan Carlos Uribe Bejarano, acusado por la Fiscalía de ser el autor intelectual del asesinato de su hermano, el empresario y abogado Jorge Humberto Uribe Bejarano. Aunque el ente acusador le imputó los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado, el juez determinó que no se cumplían los requisitos legales para imponer medida de aseguramiento en centro carcelario. Se conoció la carta que envió Nicolás Maduro a Donald Trump, en la que le mostró su intención de abrir un diálogo con Washington para desescalar las tensiones de las últimas semanas. Han sido múltiples los intentos por parte del régimen venezolano para tratar de aproximarse al presidente Donald Trump. Le preguntaron al presidente Trump en las últimas horas en la Casa Blanca. No quiero hablar de eso, no es algo de lo que quiero hablar, pero ya veremos qué es lo que va a pasar con Venezuela. El día de ayer se llevó a cabo el funeral de Charlie Kirk, activista conservador quien fue asesinado el pasado 10 de septiembre en Utah. Uno de los momentos más emotivos que deja esta velada es el discurso de la viuda Erika Kirk, quien dijo ante cientos de asistentes que perdona a la persona que asesinó al conservador de 31 años. El presidente Donald Trump, el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio encabezaron el funeral que se realiza en un estadio de Arizona.
Byron Sánchez Salazar, conocido como Big King, sigue desaparecido en México desde el pasado 16 de septiembre. El cantante y productor de música urbana fue visto por última vez en Colonia Polanco, en la Ciudad de México, saliendo de un gimnasio acompañado de Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown, quien también está desaparecido. El presidente Gustavo Petro pidió ayuda a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y esta mañana el gobierno de Sonora aclarando que no existe registro ni denuncia alguna sobre los colombianos Byron Sánchez y Jorge Herrera en ese estado. Le va a pegar Sánchez, pierna derecha, gol, campeón el Cali del fútbol femenino. Ya tenemos campeón en la Liga Femenina. El Deportivo Cali superó desde el lanzamiento desde el punto penal a Santa Fe y levantó su tercer título de la historia. Además, en profundidad para Beckham, Castro arrebató, Millonarios con hat-trick de Beckham, David Castro derrotó a Fortaleza y volvió a tomar aire en la Liga Betplay. Estás escuchando Blue Radio. Hoy